Hola, esta es tu clase número 4 de cálculo integral. En esta clase veremos la demostración. Entonces, las condiciones de este teorema es que tengo una función f, la cual es continua en el intervalo a, b y tiene una antiderivada en ese intervalo. Entonces, lo que vamos a escribir aquí es poner la definición de nuestra integral definida, la cual es un límite de sumas de Riemann. Entonces, es la integral de AB de f de x de dx es igual el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann desde de i igual a 1 hasta n de f de x y estrella delta de xy, donde recordamos que los puntos x y forman una partición de nuestro intervalo a, b, donde los x y estrella son puntos en el intervalo x y menos 1, x. Y recordamos que estos puntos eran arbitrarios. Entonces, continuando aquí el límite, cuando n tiene infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y estrella, y escribimos la definición de delta de xy, que solamente es la longitud de nuestro intervalo x y menos 1, xy. Entonces, xy menos xy menos 1. Lo siguiente es aplicar el teorema del valor medio a la función f en cada subintervalo. Entonces lo voy a escribir aplicando el teorema a f a cada subintervalo xy menos 1, xy. Existen puntos, les voy a llamar x y en estos subintervalos xy menos 1, xy, tales que la derivada de f' en ese punto xy' es igual a f de x y menos f de x y menos 1 sobre la longitud del subintervalo, que es xy menos xy menos 1. Entonces recordamos que f mayúscula es una derivada de f. Entonces esto es f de xy'. Podemos suponer que xy estrella es igual a este xy', ya que en la definición de la integral definida, estos puntos eran arbitrarios. Entonces, continuando en la expresión de la integral definida,
vemos que el límite que pusimos arriba se puede escribir de la siguiente forma. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n. Voy a escribir aquí que esto se puede escribir como f de xy menos f de xy menos 1. Esto es igual a f de xy estrella por xy menos xy menos 1. Si sustituimos esto en la suma de Riemann, obtenemos que esta es la suma de estos términos. F de xy menos f de xy menos 1. Y entonces observamos que la suma que aparece en el límite es una suma telescópica. Cuando n tiende a infinito, entonces voy a sacar un menos para que se vea que realmente es una suma telescópica. Es de f de xy menos 1 menos f de xy. Entonces así ya es una suma telescópica. Y entonces, como es una suma telescópica, solamente el primer término, cuando i es igual a 1, sobrevive. Entonces aquí sería f en x0, que es cuando i es igual a 1, esto es igual a 0, menos cuando i es igual a n, solamente me queda f de xn, que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de xn, pero f de xn es f de b menos f de a. Y esto es f de b menos f de a. Y esto ya demuestra el teorema fundamental del cálculo, que relaciona la integral definida con las antiderivadas. El ejercicio 1 nos pide que evaluemos cada una de las siguientes integrales. Entonces, el inciso A. Entonces vamos a escribir la integral de raíz de t por t menos 1 al cuadrado. Entonces la idea es que llevemos a esta integral a integrales que conocemos. Entonces la idea es llevar esta integral a integrales que ya conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado que aparece en integral. Entonces vamos a escribir también a raíz de t como t a la 1 medio. Y desarrollando el cuadrado tenemos que esto es t cuadrada menos 2 veces t menos 1 d de t. Luego, desarrollando el producto, obtenemos que esto es t a la 5 medios menos 2 veces por t a la 3 medios menos t a la 1 medio d de t. Luego, utilizando las propiedades de la integral indefinida, podemos separar esta integral
como la suma de las siguientes integrales. Esta es la integral de t a la 5 medios de dt menos 2 veces la integral de t a la 3 medios. Menos, aquí perdón, aquí es más la integral de t a la 1 medio de dt. Luego, utilizando la fórmula que la integral de xn de dx es igual a xn más 1 sobre n más 1 más su constante de integración, esto es igual a t a la 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1 menos 2 veces t a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 más a 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Simplificando obtenemos que esto es, podemos sacar como factor común t a la 3 medios. Entonces el primer término sería 2 séptimos de t al cuadrado menos 4 quintos de t más 2 tercios y ponemos la constante de integración. Y entonces esta sería nuestra respuesta. El inciso B nos pide encontrar la siguiente integral indefinida. Sería 2 más seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Entonces, igual que la integral anterior, es llevar esta integral a integrales que sean conocidas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, esta fracción la podemos ver como 2 sobre seno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x de dx. Y esto es igual a la integral de 2 veces seno cuadrado de x de dx más la integral de 1 de dx. Entonces ya sabemos cómo calcular la integral de una constante. La primera integral la podemos ver como 2 veces la integral de cosecante cuadrada de x de dx. Y la segunda integral es x. X es una antiderivada de la función constante 1. Entonces lo que hay que recordar es que la integral de cosecante cuadrada de x de dx es igual a la cotangente de x. Entonces sustituyendo aquí sería cotangente de x más x, perdón, aquí es menos la cotangente. Entonces aquí sería menos más x y ponemos nuestra constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta. El ejercicio 2 nos pide calcular las siguientes integrales definidas, usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer un dibujo de nuestras funciones en esos intervalos. Entonces ya dibujamos nuestra gráfica de nuestra función en el plano cartesiano. Entonces cuando sacamos el valor absoluto de coseno de x, la parte negativa de la gráfica se refleja respecto al eje x. La integral que nos piden la podemos dividir de la siguiente manera. Hay 4 regiones. 1, 2, 3, 4.
todas estas regiones representan la misma área. Entonces basta encontrar la integral de 0 a pi medios de coseno de x de x y multiplicarlo por 4. Utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Una antiderivada de coseno de x es seno de x. Entonces esto es seno de x y la tenemos que evaluar de 0 a pi medios. Esto es igual a 4 seno de pi medios menos seno de 0. Que esto es igual a 4 por 1 menos 0. Que esto es igual a 4. Y esta es nuestra respuesta. Ya dibujamos la gráfica de nuestra función. Y observamos que tiene una simetría respecto al eje y. Entonces, esta integral la podemos ver como 2 veces la integral de 0 a 2 de f de x. Por la simetría que tiene respecto al eje y. Ahora, la integral de 0 a 2 la podemos separar como la integral de 0 a 1 de la función evaluada en los puntos en ese intervalo. Pero la función f de x evaluado en esos puntos es 4. Más la integral de 1 a 2 de la función f de x. Pero la función f de x en esos puntos es igual a x cuadrada de dx. Entonces estos 2 veces esta integral definida es igual a 4. Más la integral de 1 a 2 de x cuadrada de dx. Por el teorema fundamental del cálculo esto es x cúbica sobre 3 evaluado de 1 a 2. Esto es igual a 2, 4, más 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Y esto nos da 2 por 4 más. Aquí es 8 tercios menos 1 tercio. Y esto nos da 38 tercios. Y esta sería la respuesta. El ejercicio 3 nos da la siguiente función, definida como la integral de menos x a la cuarta a 0 de la función 1 sobre 1 más t cuadrado de dt. Y nos pide calcular su derivada. Entonces en este ejercicio debemos de utilizar la segunda forma del teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, la función g de x, dada en el ejercicio, es una integral cuyo límite superior no está en términos de la variable x. Calculamos su derivada. Entonces, g' de x es igual a la derivada de la integral de menos x a la cuarta a 0 de 1 sobre 1 más t cuadrada de dt. Entonces lo primero que vamos a hacer es invertir nuestros límites de integración. Entonces invertir nuestros límites de integración significa cambiar de signo el valor de la integral. Entonces sería la derivada de dx. Y como voy a invertir los límites de integración, voy a poner un signo menos. Entonces sería 0 a menos x a la cuarta.
1 sobre 1 más t cuadrada de dt. Ahora lo que observamos es que en el límite superior aparece menos x a la cuarta. Y entonces no podemos aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. Pero lo que sí vemos es que en realidad la derivada que queremos calcular se puede ver como la composición de dos funciones. Entonces voy a sacar el signo menos de dx. Esto se puede ver la derivada de f de menos x a la cuarta, donde f de x es igual a la integral de 0 a x de 1 más t cuadrada de dt. Entonces, si se fijan, f evaluada en menos x a la cuarta, pues es la integral de 0 a menos x a la cuarta 1 más t cuadrada de dt. Y por el teorema fundamental del cálculo, la segunda forma, la derivada de f' de x, que esto es la integral de 0 a x de 1 más t cuadrada de dt, esto sí es igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. Entonces aquí continuando sería 1, continuando sería menos, por regla de la cadena, esto sería f' evaluado menos x a la cuarta por la derivada de menos x a la cuarta. Entonces, sustituyendo, esto es menos por, esto es igual a menos 1 sobre 1 más x a la cuarta esto sería igual a menos la derivada de f evaluada en menos x a la cuarta, esto sería 1 más menos x a la cuarta al cuadrado menos 4x al cubo. Esto nos queda 4x al cubo sobre 1 más x a la octava. Y esta sería nuestra